Perspectivas de la Agencia Tributaria. El ponente de esta tarde es sobradamente conocido de todos nosotros, ha impartido innumerables cursos en la asociación. Yo recuerdo uno con especial cariño sobre el impuesto sobre sociedades. Fueron varios días y fue eminentemente práctico. Yo lo recuerdo con tanto cariño, casi como uno que hicimos con el querido profesor Vela, que sin lugar a dudas creo que han sido los dos mejores cursos que hemos realizado sobre el impuesto de sociedades durante todos estos años. José María Meseguer es asociado de honor desde el año 1995. Yo he tenido la suerte de compartir con él en muchas ocasiones charlas prácticas a los alumnos del máster de posgrado de asesoría fiscal de ADEIT. Nos lo pasábamos francamente bien, tratando de orientar a los alumnos en su decisión sobre su inminente vida profesional. Cuando le propusimos que realizara la ponencia, él era en ese momento director de recaudación de la Agencia Tributaria y al poco tiempo de llegar a un acuerdo con él para proponerle las fechas y aceptar, a todos nos cogió por sorpresa, por agradable sorpresa, su nombramiento como director general de la Agencia Tributaria. Es muy de agradecer que, pese a la infinidad de obligaciones que le han venido encima, ha mantenido su palabra de estar hoy con nosotros, aun a pesar de mañana a primera hora tener que ir a Valencia para coger el AVE, para poder estar en Madrid y de ahí, a su vez, coger un avión para desplazarse a Sudamérica. Cuando se hizo público su nombramiento como director de la Agencia Tributaria, algún medio de comunicación me preguntó nuestra opinión sobre tu nombramiento. Mi respuesta, sin pensarlo, fue que la agencia no había podido elegir mejor. Situación esta que nos encantaría que perdurara en el tiempo para poder desarrollar todas las ideas que llevas en mente, sobre todo las buenas. Esperamos con impaciencia tu ponencia para que nos desveles lo que puedas. Muchas gracias, Pepe, por estar entre nosotros. Bueno. Muchas gracias. Aquí, desde luego, no podía faltar. A otro sitio no iré porque no tengo tiempo, pero desde luego aquí no podía faltar. Aquí me encuentro entre amigos, veo muchísimas caras conocidas, de los másters de Colegio de Economistas, de los másters de ADEIT, de la asociación, de los cursos que hemos dado en la asociación y de muchos otros sitios. ¿Se oye bien o se oye muy...? ¿Oís bien? Vale. Si en algún momento no oís bien, me lo decís y modificamos la distancia del micro. Gracias, Arturo, por darme la oportunidad de estar con vosotros. De verdad que me siento entre amigos. Vengo a la comunidad y sobre todo vengo a ver a un grupo de gente en el que me siento muy vinculado, muy estrechamente vinculado. Sin nada más, sin más preámbulos, quiero empezar. Tenemos poco tiempo y tengo muchas cosas que contaros. Esto me preguntaba Arturo que cuánto tiempo tenía. Digo, esto es un chicle, podemos estar hablando 5 horas del tema. No voy a hacerlo, evidentemente, pero podemos hablarlo, podemos acortarlo como queráis. Yo quiero hablaros de una cosa que conocéis, pero de una realidad que conocéis quizás a medias. Y os quiero abrir más, no sé, daros una visión, quizás una visión diferente de lo que conocéis. Voy a hablaros de la Agencia Tributaria. Hablamos de planes actuales y perspectivas de futuro de la agencia. Lo primero, para empezar, y disculpadme que sea tan elemental, ¿qué es la Agencia Tributaria? Bueno, pues la Agencia Tributaria sabéis que somos la organización que nos encargamos de la gestión del sistema tributario español y del aduanero y de bastantes más cosas, ¿no? En principio somos 28.000 funcionarios. Tengo que decir, aquí hay algunos de ellos que me siento muy orgulloso de dirigir la Agencia Tributaria. Es un conjunto de funcionarios, un conjunto excelente de funcionarios, es un conjunto. Se trabaja muy bien y la agencia siempre ha tenido un sentido no sé, un purito de mejora importante, ¿no? Y que si es necesario agudizaremos en este momento. Insisto, y tenemos un presupuesto. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Pues lo hacemos con un presupuesto de 1.400 millones. Pues simplemente para trasladaros. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Pues nos encargamos de la gestión, hemos dicho, de la gestión del sistema tributario y del control del comercio exterior. Y hacemos más cosas también, que ahora os comentaré. Pero para que os hagáis una idea, recaudamos depende del año, depende con la crisis económica, evidentemente, los ingresos han bajado,
pero en cualquier caso nos movemos siempre en la horquilla de 200.000 millones de euros a 250.000 millones de euros. Esa es la gestión bruta que realizamos, que por tanto es el 94% de los ingresos no financieros del Estado. Y luego hacemos más cosas, que quizás en eso somos desconocidos. Sabéis que Aduanas hace el control del comercio exterior, ¿vale? Es quien en los puertos está controlando, es la figura máxima que controla toda la entrada de mercancías, entrada y salida de mercancías también, en parte. Tenemos al Servicio de Vigilancia Aduanera o el Área Operativa de Aduanas, que se encargan de más cosas también, que hacen, bueno, sabéis que hacen el control de contrabando, que están haciendo el control de narcotráfico, etcétera, etcétera, que controlan las fronteras con aeronaves y con embarcaciones. Sabéis que tenemos el área de recaudación, que aparte de recaudar los ingresos tributarios del Estado, recaudamos más cosas, recaudamos cosas a ayuntamientos, recaudamos a comunidades autónomas o recaudamos a cualquier ingreso de derecho público cuya titularidad corresponde al Estado, que no nos hace mucha gracia, pero, por ejemplo, recaudamos las sanciones de tráfico. Supongo que a ninguno de los que estamos aquí la eficacia de la agencia tributaria le hace mucha gracia el pagar las multas de tráfico de la Dirección General de Tráfico por medio de la agencia con un embargo de la renta, pero bueno, lo hacemos también, ¿no? Incluso gestión hace cosas también, aparte de lo que es la propia gestión del sistema tributario. Por lo tanto, la agencia, la parte más importante, evidentemente, sería la parte de recaudar esos 250.000 millones, pero tengamos en cuenta que se hacen más cosas aparte de eso. ¿Cómo lo hacemos? La recaudación del sistema tributario, ese papel fundamental que sería el recaudar los ingresos tributarios del Estado, que adquiere una importancia fundamental en momentos como el actual, de profunda crisis económica y de restricciones presupuestarias y problemas con el cumplimiento de Bruselas. Bueno, pues lo hacemos tradicionalmente. La agencia ha tenido dos líneas de actuación claramente diferenciadas, que vosotros conocéis sobradamente. Por una parte, la asistencia y, por otra parte, lo que sería prevención y control. En asistencia, bueno, ya sabéis, son famosas todas nuestras campañas de asistencia, de los programas de ayuda, etcétera, etcétera, de la aproximación al contribuyente. Yo distinguiría, aparte de esa asistencia, que yo creo que en esa ya lo comentaremos luego, la agencia tiene, yo creo que cosecha éxito tras éxito. Luego tenemos dos partes, lo que sería el área tradicional de control, que ahora cabría distinguir entre prevención y control. Recordad que en algunos momentos, bueno, son disquisiciones un poco vanas, un poco importantes, ¿no? Muchas veces la prevención se ha metido con asistencia, pero después del plan de lucha contra el fraude se hizo más hincapié en la prevención y, por lo tanto, yo separaría actualmente lo que es pura asistencia de lo que sería prevención y lo que sería control. En prevención, yo incluiría en prevención dos políticas fundamentales. El tema de foros, a los cuales le dedicaremos más tiempo posteriormente. Foros, tenemos dos foros abiertos, básicamente. El foro de grandes empresas y el foro de asesores fiscales, que conocéis sobradamente. Y luego el tema en prevención tendríamos también el tema de aplazamientos. ¿Por qué lo metemos en prevención? Pues porque en la medida que facilitemos ese cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias del contribuyente mediante una política adecuada de aplazamientos ante esta crisis económica, pues menos problemas tendremos luego de posibles incumplimientos. Y luego, por último, que tenemos el control. En el control que tenemos, los dos tipos de control tradicionales, el extensivo, que normalmente se realiza por parte de gestión tributaria, ¿vale?, y también por parte de aduanas en parte, y el intensivo, que se realiza también por la Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales, en lo relativo a comercio exterior e impuestos especiales, y sobre todo por la Inspección Financiera. Bien, eso como preámbulo de dónde estamos. La organización de la agencia tributaria, sabéis que tenemos servicios centrales y servicios territoriales. En centrales estamos, bueno, pues alrededor de un 12% de lo que sería territorial, y toda la gestión, excepto lo que es la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, se hace en territorial. Tanto en centrales como en territorial distinguimos 4 áreas funcionales: la de gestión, la de inspección, la de aduanas y recaudación, y áreas de apoyo, áreas horizontales o de apoyo, que no vamos a entrar en ellas. Bueno, eso sería lo que sería el perfil para la gente que venís de la facultad, que me han dicho que sois un grupo de la facultad, pues un poco el perfil que tendríais de lo que sería la agencia tributaria, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese perfil, ¿qué estamos haciendo la agencia tributaria en esta época de crisis? La situación actual, ¿por qué se caracteriza? Bueno, a nadie, aunque no le guste
a mi amigo Arturo oír hablar de crisis porque dice que siempre todo el mundo habla de crisis. Bueno, pues esa es la realidad, estamos donde estamos y estamos ahí, ¿no? ¿Y esa crisis en qué se traduce para nosotros, para la agencia? Pues para la agencia se traduce, lógicamente, para empezar, en una clara restricción presupuestaria. Sabéis que todas las administraciones públicas, por la convergencia con Bruselas, necesariamente hay una restricción presupuestaria muy importante. Bueno, pues entre todos, la sufrimos también, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Pues en una reducción de plantillas. Veis que la oferta de empleo público no aumenta, hasta el punto de que por efecto del envejecimiento de la población, de nuestros funcionarios, y el efecto anuncio del endurecimiento de la jubilación, se están produciendo más jubilaciones anticipadas. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues que somos ahora, decíamos hace un momento que somos 28.000, anteayer éramos 28.020 y alguno. Pues dentro de 3 años seremos 3.000 funcionarios menos. Habremos perdido 3.000 funcionarios. ¿Por qué? Porque no hay ofertas de empleo público y la gente se jubila, o si puede prejubilarse con 35 años de servicio con el régimen actual, pues lo hace ahora. Bien, y por tanto, ¿eso en qué se traduce? Pues que tenemos que espabilar, que tenemos que ser mucho más eficaces. Y además, hay un segundo efecto. La crisis económica, ¿qué hace? Dirige la visión, lo estamos viendo en prensa, hacia la lucha contra el fraude y hacia la eficacia de la hacienda pública, con lo cual tenemos una presión social mayor para ser más eficaces. Evidentemente, siempre he tenido claro que nosotros somos servidores públicos y que tenemos que cumplir por supuesto, la legalidad y ser lo más eficaces posible. Pero es que ahora es el momento quizás más importante para no dormirnos nunca. Vamos a tener menos plantilla, tenemos que reaccionar, por tanto, y la sociedad nos demanda más eficacia. Eficacia, mucho más eficacia ya. No podemos esperar a hacer planes de futuro y modificar la agencia tributaria con un plazo, crear un grupo de trabajo que llegue a unas conclusiones dentro de 2 años. No sirve, lo queremos ya, lo tenemos que hacer ya necesariamente, porque la sociedad nos lo demanda. Bien, la crisis que supone en agencia también, desde fuera que le supone, internamente lo tenemos claro, más presión de la sociedad, a la cual tenemos que responder, lógicamente, y menos plantillas, luego necesidad de búsqueda de eficacia de manera inmediata. Y luego, aparte, la crisis, como todo el mundo bien sabéis, desde luego no ayuda a aflorar economía sumergida. No digo que haya más o menos economía sumergida, yo creo que, cuando muchas veces se comenta y se hace mucha diatriba de la cantidad de fraude fiscal, si es el 20, si es el 23, si es el 16, si es el 12. Bueno, es un tema que la agencia nunca ha querido entrar. No, ¿por qué? Porque ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni la propia Unión Europea considera que hay métodos fiables de medición. Hay métodos orientativos, pero los resultados son totalmente dispares, con lo cual yo creo que es un tema que no es importante. Lo importante realmente es que efectivamente hay un fraude fiscal y que tenemos que luchar para reducirlo. Y es importante tener en cuenta que eso es una misión de la sociedad entera, porque si no podemos tener problemas como están teniendo otros países de la Unión. O sea, el tema de la falta de ingresos públicos, el tema del no cumplimiento, del posible no cumplimiento, que no creo que se dé, pero vamos, el posible no cumplimiento de la convergencia, pues podría traernos problemas gordos como están teniendo en otros países de la Unión. Simplemente comentaros que posiblemente la crisis económica lo que hace es desplazar el fraude. Posiblemente en las épocas de bonanza teníamos un tipo de fraude, podía ser un tipo de fraude más sofisticado, ¿vale? Habían operaciones, la gente ganaba mucho dinero con operaciones inmobiliarias y existía el típico fraude alrededor o buscando ocultar esas plusvalías importantes, y ahora, pues eso no se da. Posiblemente ahora estamos ante una situación donde se modifica el tipo de fraude que nos encontramos, pues un fraude más de ir por casa, o sea, más de economía sumergida, otro tipo de cosas. Pero bueno, fraude ha habido y habrá, por desgracia habrá. Nuestra misión, la de la agencia tributaria, combatirlo y reducirlo lo más posible. Y yo creo que además una misión de la sociedad entera y de vosotros como expertos fiscales también. El fraude, no voy a hacer ningún tipo de diatriba sobre la importancia de atacarlo, pero es evidente que es un tema que está contaminando a la sociedad entera, y en situaciones como la actual, yo creo que es cuando más fácil es que todo el mundo entendamos lo importante que es cumplir adecuadamente y combatir entre todos el fraude. Pero situación actual. La crisis no ayuda
a reducir la economía sumergida, desde luego aflorar la economía sumergida no ayuda en absoluto. Provoca también un desplazamiento del fraude hacia recaudación. Pensar que si alguien es comprobado por inspección, la solución en muchos casos es, bueno, pues me lo monto, entre comillas, en recaudación. Y bueno, tiene salidas diversas en recaudación. Y luego también la crisis crea un problema fundamental, que es una clara imposibilidad de pago. Aquella persona quiere cumplir, provoca que no pueda cumplir. ¿Y eso qué se traduce? Pues en un incremento de procesos concursales brutal. Pensar que los procesos concursales, a título indicativo, en 2007 tuvimos 1.117 procesos concursales. En el 2010 tenemos expedientes concursales de 14.740 empresas. O sea, se ha multiplicado por más de 10 la cantidad de sujetos pasivos, de contribuyentes de empresas que tenemos en proceso concursal. Otro efecto, el incremento de aplazamientos. Pensar que en 2007 tuvimos concretamente, a ver un segundo que tengo aquí las cifras, 505.293 peticiones de aplazamiento, sacar los datos hoy, por un importe de 6.000 millones, con mucha actividad económica en 2007, ¿vale? Sin embargo, ahora con menos actividad económica, con claramente menos actividad económica, hemos pasado a tener 1.408.000 peticiones de aplazamiento por importe de 14.000 millones de pesetas. Perdón, 14.000 millones de euros, ¿vale? Ojalá fueran pesetas, ¿vale? Y el tercer efecto, pues que tenemos que se nos ha incrementado el número de deudores en ejecutiva. Hemos pasado de tener un conjunto, un global de alrededor de 1 millón de deudores en 2007 a prácticamente 2 millones de deudores en 2010. Por tanto, los efectos de la crisis en la agencia, concretamente en el área de recaudación, suponen esas tres cosas. En primer lugar, incremento de procesos concursales. En segundo lugar, incremento brutal de aplazamientos. Y en tercer lugar, un incremento de la deuda en ejecutiva. A todo eso, evidentemente, tenemos que ir dando respuesta en la agencia tributaria, ¿vale? Por tanto, vista cuál es la situación de crisis económica, cómo nos afecta por la parte de personal, de presupuestos y por la parte de trabajo, vamos a ver cómo estamos reaccionando la agencia tributaria, qué estamos haciendo ante esa demanda de la sociedad de que mejoremos nuestra eficacia. Bueno, yo diría que la agencia tributaria, lo he comentado antes, y sobre todo en este momento partimos de un principio, el principio de autoexigencia y de autocrítica. Somos muy autocríticos con nosotros mismos. Sabemos que hacemos cosas mal y queremos mejorarlas y queremos conocer que hacemos mal. Nosotros posiblemente tenemos una gran visión de lo que hacemos mal y por lo tanto esa información la tenemos. Pero también queremos conocer la visión vuestra, la visión de los profesionales. ¿Qué hacemos mal? Comentárnoslo, para eso tenemos el foro, entre otras cosas. Queremos saber qué hacemos mal porque queremos corregirlo, queremos mejorar. Yo siempre he partido de un principio, que todo es mejorable y desde luego que todos estamos implicados en esa mejora, tanto los que estamos dentro de la agencia como vosotros, la universidad, profesionales, contribuyentes en general. Todos estamos implicados en esa necesidad de mejorar nuestro sistema tributario, la aplicación práctica de nuestro sistema tributario. Bien, la valoración de la agencia, al hilo de eso, voy a traer a colación un poco algo que ya sabéis. ¿Cómo nos valora la sociedad, la agencia tributaria? La agencia tributaria, recordar que distinguíamos al principio dos patas, ¿no? Dos tipos de actuaciones, lo que sería asistencia y lo que sería prevención y control. En asistencia, tanto los informes del CIS como del Instituto de Estudios Fiscales nos valoran muy bien, fenomenal, un 90% de aceptación. Posiblemente somos una de las organizaciones estatales mejor valoradas. Sin embargo, en control del fraude no. La percepción que tiene la sociedad, y lo veis en la calle, es que no se lucha adecuadamente contra el fraude. Bueno, ¿qué pasa? Con eso no podemos combatir esa afirmación porque, entre otras cosas, tenemos el artículo 95 de la Ley General Tributaria, nos impide comunicar lo que hacemos. Posiblemente sería la ciudadanía tendría otra percepción si conociese qué casos concretos hemos llevado a la Fiscalía o qué casos concretos hemos liquidado con unos importes altos. Posiblemente tendría otra percepción. Pero bueno, la propia ley no lo impide y esas son las reglas del juego y, por tanto, es normal que la ciudadanía siga percibiendo que, pese a lo que hacemos,
nos encontremos con que la ciudadanía sigue percibiendo que no se lucha adecuadamente contra el fraude. Pero simplemente comentaros dos datos. En primer lugar, sabéis que el año pasado las cifras de liquidaciones practicadas y cobradas, ingresos de la agencia tributaria, o bien por liquidaciones o bien por autoliquidaciones motivadas por actuaciones inspectoras o de gestión, llegó al 1% del PIB, supuso 10.000 millones de euros. Es una cifra que está ahí, ¿vale? Y quiero deciros que de 2005 hasta el primer semestre de 2011 hemos superado los 50.000 millones de euros. Luego, bueno, yo creo que, de verdad, yo creo que estamos haciendo, no voy a entrar en la cuantificación, pero desde luego estamos haciendo, insisto, los 50.000 millones de euros, estamos hablando de dinero ingresado, no estamos hablando de liquidaciones practicadas o de contraído, estamos hablando de dinero ingresado como consecuencia de esa actuación directa de la Administración. Y para que os hagáis una idea, cuando hablamos de inspección, que nunca damos cifras, la cifra de la deuda media de contribuyentes en 2010, de contribuyentes comprobados por inspección, fue de 250.000 euros. ¿Vale? Eso es lo del medio pollo, ¿no? Lo de la estadística del pollo. Pero simplemente con eso sí que os digo que efectivamente conocemos muchos contribuyentes que la deuda ha sido, bueno, de 50.000, 40.000, pero que hay contribuyentes de muchísimo importe, hasta el punto que la media la sube a 250.000, concretamente eran 250.400 y pico euros por contribuyente comprobado por inspección, ¿vale? Y si queréis cifras paralelas en gestión del control extensivo, la eficacia media de las liquidaciones de gestión tributaria roza los 3.000 euros, 2.997 euros, ¿vale? Bien, medidas estratégicas que hemos adoptado. Vamos a distinguir tres tipos de medidas: las medidas estratégicas, las medidas concretas. Medidas estratégicas son siempre a medio y largo plazo, son cosas que no son para hoy, no son para mañana, ¿vale? Medidas estratégicas que parte de ellas podemos ver el resultado ahora, pero parte de ellas seguirá trabajándose durante mucho tiempo. Medidas concretas, que luego lo veremos, y las medidas que hemos llamado unas medidas nuevas, que comentaba Arturo, que sí las comentaremos ahora por primera vez, que son primicia, como comentaba Arturo, que serían las medidas que vamos a adoptar ahora, de aquí a final de año, para impulsar la lucha contra el fraude, dadas las circunstancias que tenemos en este momento en la sociedad, ¿vale? Como medidas estratégicas, en primer lugar, yo distinguiría prácticamente cuatro. Primero, como medida estratégica, apostamos claramente por la innovación, la potenciación de las nuevas tecnologías, que tiene efectos tanto internos. Bueno, hemos hecho una inversión en informática brutal durante los 2 últimos años y en el año actual muy importante. El presupuesto para el año que viene también es importante, y eso va a traducir en modificaciones modificaciones internas, aplicación de programas, agilidad de programas, etcétera, de utilización de programas y procurar ser más eficaces, ¿vale? Y también va a tener incidencia en el contribuyente. Lo hemos visto este año, por ejemplo, pues con programas como luego veremos, ¿no? Con el programa, con el Reno, lo hemos visto con la NEOS, que sé que nos gusta mucho, a algunos de vosotros, pero ahora luego lo comentaremos. Pero bueno, en definitiva, una apuesta decidida por la innovación con potenciación de nuevas tecnologías y, por lo tanto, con efectos claramente internos y efectos en el contribuyente. ¿Por qué lo hacemos? Volvemos a lo mismo. Estamos ante esa situación de crisis, una presión para conseguir mayor eficiencia, más eficacia y más eficiencia, y una clara reducción de plantillas de futuro, casi inmediato. Por lo tanto, hay que reaccionar. Esa es una reacción. La segunda, tenemos que mejorar en nuestra comunicación con la sociedad. No nos explicamos bien, no se nos conoce bien, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues hemos apostado este año por recuperar algo que yo creo que es tan básico, pero que nunca, que en los últimos años, con la apertura económica no se había hecho, que es el tema de volver a la educación tributaria. Vamos a invertir, yo creo que es una inversión a largo plazo, vamos a invertir en educación tributaria. Hemos tenido 2 años que al final la restricción presupuestaria era tal que abandonamos ese capítulo de educación tributaria. Bueno, pues lo tenemos reeditado para lo que queda de año y para el año que viene, ¿vale? Hemos abierto recientemente los foros, hace 1 año y pico tenemos los foros abiertos, el de asesores menos tiempo, ¿no? Pero ¿qué pretendemos? Bueno, partimos de un principio de transparencia y de confianza mutua. Tenemos que conocernos, no solamente aquí, en estas charlas, tenemos que sentarnos en los foros y tenemos que conocernos, ¿vale?
Tenemos que partir de una premisa de transparencia y eficacia mutua y también de que el fraude, de asumir algo que hemos dicho antes, que el fraude es un problema de todos. Esto que hace 5 años podíamos decirlo y la gente se reía, ahora con la crisis yo creo que somos bastante más conscientes de que realmente es así, ¿vale? Y que esa reducción del fraude fiscal pasa, entre otras cosas, por un mayor entendimiento y un mayor acercamiento entre vosotros y nosotros, ¿no? Los fines del foro, concretamente del foro asesores, bueno, incrementar la seguridad jurídica. Sé que os preocupa, en vuestros despachos os preocupa que asesoréis con un criterio determinado a un contribuyente y que se produzca un cambio de criterio o un criterio nuevo o perdido por ahí que no conocíais y que provoque un problema al contribuyente. Os provoca un problema a vosotros. Bueno, pues es una cosa de todos el incrementar la seguridad jurídica. Tenemos que hacerlo entre todos, en eso tenemos que mejorar. Tenemos que avanzar también con los temas del apoderamiento. No solamente, vosotros no podéis quedaros con simplemente presentar la liquidación por Internet. Yo creo que hay que avanzar y tenemos ámbito de avance y tenemos que, tenemos ganas por las dos partes y vamos a hacerlo. Vamos a empujarlo. Quiero que seáis los foros que sean un canal preferente de comunicación. Por lo tanto, cuando saquemos algún tipo de norma, aparte lo metemos en audiencia pública o lo pasamos a vosotros para verlo. Pero también, y lo comentaba el otro día con 2 de vuestros presidentes, si os encontráis con algo que no funciona bien, hacérnoslo llegar inmediatamente. Porque, a veces salen cosas no queridas. En un comentario de hace menos de una semana nos encontramos con un caso, salió a colación un caso que no fue querido por la agencia, pero salió, son errores que se producen y salió. Bueno, pues cuando antes desactivemos ese tipo de errores y consigamos que no se expandan y no generen más problemas, pues mucho mejor para todos, ahí ganamos todos, ¿vale? Y desde luego lo que vamos detrás todos, yo creo que tanto vosotros como nosotros, es en reducir las cargas fiscales indirectas. Esas 4 cosas son lo que espero yo del foro de asesores. Al menos eso y más cosas, ¿vale? Y insisto, lo importante, que tengamos confianza mutua y que haya transparencia. Si partimos de ahí y queremos trabajar, y está demostrado en la reunión que tuvimos, en la primera reunión y la de los grupos de trabajo, que queremos avanzar tanto por la agencia tributaria como parte de vosotros, pues vamos a hacerlo, lo tenemos ahí, ¿vale? Por tanto, esa segunda medida estratégica a largo plazo sería modificar el comportamiento, modificar la comunicación con la sociedad en definitiva, por una parte mediante la potenciación con presupuesto de la agencia de lo que sería educación tributaria y por otra parte la potenciación de los foros como estamos comentando, tanto el de grandes empresas como el vuestro de profesionales. Una tercera pata sería incrementar la obtención de información. Acordaros que la ley del fraude surgió en principio, el borrador era la ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal y se cambió antes de aprobarse y se llamó de medidas de prevención del fraude fiscal. El cambio, creo que tuve ocasión de comentarlo con vosotros en algún curso, no era un cambio baladí, no era un cambio por casualidad, era porque se reorientó, acertado o desacertadamente, pero hubo una reorientación de la ley, ¿no? En el sentido de que más que luchar contra el fraude que teníamos y que habíamos detectado, lo que se pretendía era prevenir el que no creciera el fraude en los años futuros. Por lo tanto, la ley en que hizo hincapié, básicamente una serie de medidas de obtención de información. Esa ley de medidas que facilitaba la obtención de información, tuvieron que esperar la aprobación del decreto y estamos viéndolas ahora. Estamos ahora recuperando esas medidas y estamos produciendo y trabajando sobre esas medidas. Bien, ¿dónde estamos ahora con esa obtención de información? Bueno, pues incrementando y poniéndola en práctica, como luego veremos, la obtención de información tanto a nivel interno como a nivel internacional. A nivel interno, recordar que surgió el modelo 159 de consumos de energía eléctrica. Los suministradores eléctricos, las comercializadoras de las empresas de electricidad, nos tienen que dar información, nos han dado información con la 159, de los consumos, tanto de bajos comerciales como de viviendas. Bien, eso, como tenemos la referencia catastral, el titular de la cuenta, tenemos mucha información, se puede cruzar y obtener una información sobre quién declara arrendamientos, quién no declara arrendamientos, etcétera. Uno de esos planes son los que vamos a empezar a explotar ya,
Esa información la tenemos ya, ¿vale? Ha costado depurarla, había mucho muerto por el camino, habían contratos de electricidad a nombre de personas fallecidas hacía 20 años o 25 años. Bueno, pues se ha depurado y con la depuración vamos a empezar a explotarlo. Por tanto, incremento, hemos apostado por el incremento, por la obtención de información, incrementar la obtención de información para prevenir el fraude y, por lo tanto, tenemos la información del consumo eléctrico, tenemos también la información que ya se publicitó por ahí de los datáfonos. Recordar que todos hemos ido a restaurantes donde hay más de un datáfono, uno que es el que se declara y otro es el que no va a la cuenta de la sociedad o del restaurante o de la tienda y va a otro sitio. Bueno, pues tenemos ya la información de datáfonos y vamos a trabajar con esa información, ya está depurada y vamos a empezar una campaña con la información, primero una prueba piloto y luego extenderlo a nivel nacional de la información obtenida de los datáfonos, ¿vale? Tenemos también los pagos presupuestarios, estamos obteniendo todos los pagos presupuestarios de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Recordar que firmamos un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias en recaudación, donde establecimos que nosotros podemos cobrar la deuda tributaria y el resto de deuda de derecho público de los ayuntamientos, pero la condición que le establecimos en este convenio de 2011, que aprobamos en el mes de marzo, se publicó a final de marzo, primeros de abril, el convenio lo que establecía es que necesariamente para que nosotros le cobremos las deudas al Ayuntamiento de Benicàssim o de Castellón, nos tiene que reflejar los pagos presupuestarios, porque si tuviésemos ahí deudores de la Hacienda Pública podríamos embargarlo y porque también es una información buena para inspección, para trabajar por inspección, ¿vale? Luego esa información, a medida que se van suscribiendo al convenio de la FEM, estamos obteniendo toda la información de los pagos presupuestarios de los ayuntamientos. Aunque pagar los ayuntamientos ahora pues no es el mejor momento, pero bueno, de lo que paguen estamos obteniendo esa información. Y luego hemos incrementado, mediante un convenio, la obtención de información de Seguridad Social, INEM y la Inspección de Trabajo, ¿vale? Y en cuanto a información externa, quizás más importante, sería también los intercambios, hemos incrementado los intercambios de información. Hemos incrementado los acuerdos este año, hemos hecho un esfuerzo especial en los acuerdos de asistencia mutua y vamos a firmar acuerdos de intercambios de información con países que hasta ahora era impensable, como puede ser el caso de Panamá, de Costa Rica o de Uruguay. Eso se firmarán la semana que viene, 2 de ellos se firmarán la semana que viene y el otro lo tendremos a final de octubre. Se está avanzando bastante en otro tipo de acuerdos. Tuvimos un acuerdo con Suiza, estamos teniendo acuerdos puntuales, ha habido una modificación del acuerdo con Luxemburgo y estamos haciendo un esfuerzo especial para esa obtención de información de ese dinero que sale fuera y que hasta ahora está considerando, tenía una consideración casi de paraíso fiscal. Y por último, la cuarta medida estratégica sería, buscar una flexibilidad organizativa. Al final, somos 28.000 funcionarios, vamos a ser 25.000, pero tenemos que ser flexibles. La realidad nos demuestra que nosotros en la agencia tributaria jugamos con 3 variables. Jugamos con la variable ciudadano. El ciudadano vive donde quiere vivir, lógicamente. Jugamos con la variable funcionario. El funcionario quiere estar donde quiere estar, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que a veces no hay adecuación entre el número de funcionarios, el ratio de funcionarios por contribuyentes es diferente entre las distintas administraciones o incluso las distintas provincias o regiones. Ahí, tal y como tenemos la legislación de los funcionarios, difícilmente le puedes decir a los que están en Castellón o en Villarreal, váyanse ustedes a Madrid que me hacen falta en Madrid. Pues no funcionamos así. Entonces, ¿qué demonio podemos hacer? Si no queremos que haya más presión fiscal real en Villarreal o no sé, en un pueblecillo de Galicia, de Orense, donde hay muchísimo funcionario, que en Madrid. Pues mover la tercera variable. Hemos jugado siempre con 2 variables, ciudadanos y funcionarios. Eso, ni una ni otra puedo moverla. ¿Qué puedo mover? Tareas. Vamos a cambiar tareas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos abriendo, empezamos en recaudación, a principio de año en recaudación y lo vamos a extender al resto de áreas. Vamos a cambiar tareas buscando ¿qué? Que la presión fiscal real se homogeneice en toda España, que es lo sensato. Es una insensatez que tengamos un sitio donde hay tanto funcionario y tan poca riqueza
que se practiquen liquidaciones de 40 euros o de 60 euros y que en otros sitios, que hay mucha riqueza y poco funcionario, no lleguen a practicar liquidaciones por debajo de 500, porque no les resulta rentable. Eso no puede sostenerse, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Espabilar y flexibilizar. ¿Y eso cómo se hace? Con dos cosas. Regionalización, para empezar. Vamos a regionalizar todas las competencias. Eso lo haremos el mes de octubre. Están preparadas las resoluciones, están con los trámites de los departamentos y en octubre saldrá la regionalización, ¿vale? Y luego vamos a hacer una experiencia, una primera experiencia con una serie de administraciones. Hay 31 administraciones que van a pasar a ser meras administraciones de información y asistencia. Administraciones muy pequeñas. En la Comunidad Valenciana no nos toca ninguna. Pero fijaros una cosa, ¿qué pretendemos con eso? Pues automáticamente pretendemos lo siguiente, pretendemos que esa administración que pasa a ser de información y asistencia le quitamos el censo. Ese censo va a la provincia, a la capital de provincia o a la administración de receptora de cabecera. Entonces, la gente que está en esa administración va a poder trabajar con el censo de la cabecera o la idea no es esa, la idea básicamente, en el peor de los casos trabajaría con el censo de la cabecera, pero lo que pretendemos es desplazar tareas, que una administración haga las impugnaciones de autoliquidaciones, por ejemplo, de todas las autoliquidaciones de toda la comunidad. Que otra administración haga el CAIN de toda la comunidad. Que otra administración haga la resolución de recursos de toda la comunidad. Con una regionalización de competencias no tenemos ningún problema y con un expediente electrónico no tenemos ningún problema. Lo que necesito ahora es que esa gente se especialice en eso, el administrador o el jefe de servicio controlen precisamente eso y con eso sí provocaremos que la gente que tenía exceso de trabajo, automáticamente parte de ese trabajo desplazarlo a otro sitio y homogeneizar la carga fiscal real de todos sitios. La primera experiencia, 31 administraciones, 450 personas implicadas. Regionalización. La siguiente, nacionalización. Igual que en tráfico tenemos que las multas de tráfico se ponen todas en León, pues ¿por qué no en Orense se resuelven todas las sanciones de tráfico de toda España? Los recursos de las sanciones de tráfico de España. ¿Por qué no? ¿Y con eso qué conseguiríamos? Pues conseguimos liberar a las 15 personas de Madrid que están resolviendo recursos de tráfico para que se dediquen a otra cosa y sean más eficaces. Y conseguiremos también que la persona de Orense, que ahora estaba, porque como tenía que trabajar, estaba practicando liquidaciones de 50 euros, pues que haga cosas más rentables para la agencia y para la sociedad y, bueno, pues que el contribuyente de Orense se sienta igual tratado que el contribuyente de Madrid, de Valencia o de otro sitio. Esa es un poco la idea, ¿vale? Y luego, al propio tiempo, pues aprovechamos también para, con esa flexibilidad, reducir los staffs. Es decir, en años de bonanza, donde teníamos muchos funcionarios que entraban, pues podíamos crear órganos que evidentemente son importantes, son interesantes y son importantes, pero que en años de bonanza se pueden tener y en años de escasez, bueno, pues son más prescindibles que lo que son las puras áreas funcionales. Bueno, pues en eso vamos a trabajar también. O sea, vamos a reducir staffs y, de hecho, hemos empezado ya con un proceso de reducir servicios centrales en Madrid. De ese 12% que somos allí, bueno, pues hemos hecho un estudio, hemos considerado una serie de gente que no es imprescindible, podemos apañarnos sin que estén y que hace más falta, por ejemplo, en Madrid, directamente en las áreas funcionales, con lo cual estamos abriendo un canal de salida de la gente de servicios centrales con dirección a áreas operativas de la territorial. Por tanto, hasta aquí las medidas estratégicas. Ante esta situación de crisis, rebobino, ¿no? Ante esta situación de crisis, ¿cómo nos afecta la crisis por una parte y por otra? ¿Cómo vamos a reaccionar a medio y largo plazo? Pues así, medio y largo plazo es eso. ¿Qué estamos haciendo ahora en concreto? Concretamente, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, en asistencia, vamos a distinguir asistencia de prevención y de control. En asistencia, ¿qué estamos haciendo? Pues ya lo sabéis sobradamente, recordaros simplemente que lo que aprendemos con asistencia, o sea, digamos que el lema de la agencia sería ponérselo fácil al que quiere cumplir y ponérselo difícil al que quiere incumplir, al que no quiere cumplir. Bueno, pues ese es un poco el lema con el que tenemos que funcionar. Facilitar el cumplimiento de quien quiere cumplir y dificultar el incumplimiento de quien no quiera cumplir.
Bien, dentro de ese poner fácil a quien quiere cumplir, ¿qué tenemos? Pues en recaudación, empiezo por recaudación y os comento recaudación y gestión, que son las que tienen la parte esa de más de asistencia al contribuyente. En recaudación se creó este año, por el mes, como prueba piloto a final del año pasado, se ha extendido ya el CAT, el Centro de Atención Telefónica de Recaudación. La idea de ese Centro de Atención Telefónica de Recaudación surge para evitar la presión de la gente en las unidades de menor cuantía, ¿vale? Y para facilitar al contribuyente el que no tenga que desplazarse a la Administración a preguntar. Cuando recibe una deuda, concreta, casi en general una multa de tráfico, que tenga más información, que no tenga el hombre o buscar los tesoros, que tenga que desplazarse a la capital de la provincia, donde está la unidad de menor cuantía, a pedir información. En el CAT le dan la información, ¿vale? Entonces, se crearon CATs con plataformas desconcentradas. ¿Y qué se buscó? Pues un poco lo que acabamos de comentar, esa flexibilización de tareas, ese traslado de tareas. Creamos el CAT con personas de zonas con mucha población de funcionario no imprescindible. Y de hecho se crearon en Galicia, en Extremadura y en Castilla y León, básicamente. Bueno, pues tú llamas por teléfono y automáticamente la llamada se reconduce a una persona de Orense, de León o de donde sea, o de Cáceres, ¿no? Te atienden a tu llamada, te prestan el servicio, como cuando llamas a Telefónica, pero queremos que el servicio sea mejor que el de Telefónica, evidentemente, o todas las empresas estas, ¿no? Entonces, no podemos tener el servicio desconcentrado, tienen que prestar los funcionarios porque los datos que ven son datos confidenciales de la base de datos, no podemos externalizarlo, pero sí podemos sacarlo del ámbito de Valencia, de la unidad del REX y mandarlo, bueno, pues que te conteste la persona que está en Orense o que está en Cáceres, como os decía, en León, ¿vale? Bueno, tenemos en primer lugar el CAT. En segundo lugar, ¿qué hemos hecho más? Incrementar la información en el caso de sanciones de tráfico. Los que recibáis, por desgracia, alguna sanción de tráfico en apremio a partir de este mes, en la parte de atrás tendréis toda la información de la multa de tráfico. Hasta ahora solamente tenías el importe y poco más. Pues toda la información que nos suministra tráfico la hemos conseguido incorporar directamente a la provincia de apremio y tendrás el punto kilométrico, el día, toda la infracción, todo detallado para que tengas información. Sepas si te están cobrando algo que puede ser cierto que tengan razón y tengas que pagar, o si debes recurrir porque evidentemente tú no pasaste por esa carretera y es un error de lo que sé, ¿no? Y luego, con el CAT lo que se ha hecho también se ha puesto en producción ahora, ya en el mes de septiembre, el pago telefónico. Tú puedes pagar por teléfono. Cuando tú preguntas por tu deuda, tú dices, bueno, pues vale, pues cierto, yo tengo esa deuda, ¿qué puedo hacer? Pues dígame usted la cuenta y se lo cargo en la cuenta. Y directamente, utilizando la pasarela de pagos de la agencia tributaria, te lo cargan en la cuenta, ¿vale? Estamos explorando también la vía de la tarjeta, pero la tarjeta podría ser más costosa, ¿eh? Tendríamos que, posiblemente, entramos con un problema de costes que habría que repercutir al contribuyente, con lo cual es mucho más barata el trabajar directamente con la cuenta, te lo cargan en la cuenta y tú recibes por correo ordinario luego tu carta de pago, ¿vale? Eso que estamos probando ahora en recaudación, la idea es, en campaña de renta, extenderlo también a gestión. Y cuando la renta te salga positiva, si no quieres acudir al banco directamente, igual que la renta a devolver, tú pides automáticamente por tu reno, te la bajas y la tienes y la presentas, pues que tú puedas ordenar el que lo pague, que lo carguen contra tu cuenta y se acabó, ¿vale? En gestión tributaria, ¿qué hemos avanzado en este año en temas de asistencia? Bueno, ya lo conocéis, Gaspar lo va comentando por todos lados, ¿no? El director de gestión es el padre del reno y el reno, la verdad que ha sido una sorpresa. Teníamos una expectativa que nos la ha multiplicado por 40, prácticamente la expectativa con la que trabajamos. Pensábamos que podía ser bueno, que podíamos tener muchos contribuyentes que acogieran al reno, pero nos ha desbordado. Ha sido excepcional. Y eso ha supuesto, lógicamente, un ahorro para la agencia tributaria. Ha sido bueno para el contribuyente, anticipamos las devoluciones para el contribuyente, con lo cual yo creo que ha sido cómodo y bueno. El contribuyente, de hecho, lo ha valorado muy bien y lo ha aceptado y lo ha hecho rápido. Y para la agencia ha sido bueno en la medida que, bueno, pues hemos ahorrado mucho en papel, mucho en correo, en servicio de correos. Y aparte hemos ganado en seguridad jurídica, porque pensar que el borrador dejado en un buzón con correo ordinario, pues tampoco es el colmo de la seguridad. Nos puede provocar problemas. Del otro modo, bueno, pues la confidencialidad se mantiene mejor.
En esa misma línea ha salido el decreto de las NEOs, algo controvertido. El decreto de NEOs yo sigo pensando que es bueno. Lo pensaba cuando no estaba director de la agencia y lo sigo pensando ahora. Ya sé que alguna vez he hablado con alguno de vosotros y no me parecía tan bien. Yo creo que la NEOs tiene, bueno, yo creo que en general, afectando a sociedades, yo creo que se puede defender y se tiene que mantener y que tiene más aspectos positivos que negativos. En cuanto a vosotros, pues con el tema de apoderamientos lo tenemos claro, es mucho más sencillo y mucho más cómodo para un profesional que se puede ordenar su trabajo, que marque la NEO es buena con las vacaciones, con los 30 días de vacaciones, de las llamadas vacaciones. Es decir, sabéis que el decreto sale ahora, va a salir ahora ya, ha pasado todos los trámites, está en Consejo de Estado, no creemos que tenga ningún problema y saldrá de Consejo de Estado tal cual. En ese lo que se establece son los 30 días, tú como contribuyente o como asesor fiscal, ¿vale?, que te apodera tu contribuyente, tú puedes marcar 30 días donde no quieres que la Administración te notifique, porque te vas de vacaciones, porque cierras el despacho. Y pueden ser los 30 días que tú quieras. Yo quiero cogerme 7 días en Navidad, porque no quiero que me fastidien la Navidad. O me voy en enero a esquiar y me cojo 5 días en enero. O me voy en Semana Santa de viaje, o me voy 15 días de verano. Bueno, pues yo lo marco así, en total 30. 30 días donde no quiero recibir ninguna notificación. Lo marcas y no se te manda ninguna notificación, ni tuya ni de tus clientes, ¿vale? Con lo cual, yo creo que con eso te sirve, al profesional le sirve para ordenarse su despacho, sabe que no tiene ninguna sorpresa, que se puede ir tranquilamente porque no va a recibir ninguna notificación de sus clientes en ese tiempo, con lo cual yo creo que el tema, bueno, se debatió mucho con profesionales, yo creo que el tema, con esos 30 días, la NEO es totalmente positiva. La NEO, sabéis que no se aplica de la noche a la mañana. La NEO necesita una notificación previa para que una sociedad sepa que está en NEO. Entonces, estamos mandando ahora notificaciones a un ritmo de 35.000 semanales para incluir en NEO. Tenemos que acabar incluyendo a 2.500.000 aproximadamente. Bueno, tenemos en este momento como 260.000 y empezamos en septiembre con un ritmo de 35.000 semanales. La idea, bueno, es dar un empujón que no coincida con la campaña de renta, porque sabéis que cuando se manda la NEO muchas veces tiene que venir el contribuyente a la Administración, pues que no se solape con la campaña de renta y nada más. Bajaremos en campaña de renta, luego seguiremos y a final del año que viene estará todo el mundo en NEO. Y luego el decreto ese que os comentaba de los 30 días lleva también el tema de la vuelta al retraso, que ya lo sabéis, que no es novedad, del 340. El 340 que tenía que entrar en vigor el 1 de enero de 2012 no va a entrar en vigor. Lo hemos pospuesto a 2014 otra vez. ¿Por qué? Pues porque no está el horno para bollos, las empresas no están para meterse en ese berenjenal y hay que tener sentido común. Y al final tampoco, y también os tengo que decir una cosa, tampoco era una información tan extraordinaria que utilizáramos nosotros que justificase el que el contribuyente tuviera que hacer ese esfuerzo adicional. Con lo cual, pues dijimos, es de sentido común que retrasamos un par de años la entrada en vigor. ¿Vale? Luego, aprovechando ese decreto, se han mejorado dos cosas más. El 347. El 347 siempre habéis criticado que el empresario que presenta 340 tenía que presentar 347 además, que también era una doble carga que no tiene ningún sentido. Pues lo eliminamos. Quien presenta 340 le pedimos alguna información adicional y no tendrá que presentar 347. ¿Vale? Con lo cual no se solapan las dos informaciones, ¿vale? Y luego, un último tema que sí hacemos en el 347, sabéis que desde que tuvimos la famosa resolución del Central que ponía patas arriba muchas liquidaciones, las liquidaciones de IVA, porque tenía que ser trimestralizadas, bueno, pues lo que hacemos es, en 347 os pedimos información anual, pero con desglose trimestral. Esa es la novedad para el año que viene, que habrá que desglosar trimestralmente, porque en un momento determinado se parejó el hacer un 347 trimestral. Pero claro, volvíamos un poco a lo del REDEM, es decir, es cargar al contribuyente con mucha más carga fiscal indirecta y al final valoramos que, bueno, pues que lo que hacíamos era, seguíamos manteniendo el 347 anual, lo pasamos a febrero, pero exigimos una información trimestralizada. Y eso es lo que aprobó el Comité de Dirección y así ha salido. ¿Vale? Eso en cuanto a asistencia. En cuanto a prevención, ¿qué estamos haciendo? Pues potenciar los foros, lo hemos dicho antes, esperamos mucho del foro, sobre todo del foro vuestro, esperamos mucho.
bueno, estamos trabajando, tanto la Administración como vosotros, vamos a potenciar ese trabajo. Os hemos comentado también la educación tributaria y me gustaría comentaros aquí dentro de la prevención la política de aplazamientos. ¿Qué política de aplazamientos está llevando la agencia tributaria? Bueno, pues con la que está cayendo sabemos que vuestros clientes, que nuestros contribuyentes no pueden ingresar, que tienen problemas serios de ingresos. ¿Cómo hemos reaccionado la agencia tributaria? Pues distinguimos de deuda de menor cuantía y deuda de no menor cuantía. Menor cuantía, sabéis que la teníamos establecida en 6.000 euros. Pasamos de 6.000 a 18.000, ¿vale? Luego, de 6.000 hasta deuda hasta 18.000, ¿vale? Se pueden presentar sin garantía, que serían lo que llamamos deudas que van por la RAM, por el sistema nuestro automatizado. Hasta 18.000 se pueden presentar sin aportación de garantía. En segundo lugar, la segunda novedad es que deudas que no se podían aplazar nunca, ahora se pueden aplazar. Retenciones se pueden aplazar. Retenciones de trabajo personal se pueden aplazar. Y, de hecho, hay un montón de peticiones de aplazamiento de retenciones. Eso se ha debido a una lectura laxa y muy favorable al contribuyente de lo que establece la Ley General Tributaria y el Reglamento de Recaudación. Pero, bueno, en definitiva, se pueden aplazar. Y luego, con aplazamientos de mayor cuantía, de no menor cuantía, tres notas. En primer lugar, se ha flexibilizado mucho las garantías. Recordar que el reglamento dice que la garantía será el aval de entidad financiera. Y si no cabe el aval, hay que justificar una aportación de aval y aportar otras cosas. Bueno, lo que se ha flexibilizado mucho, como bien sabéis, y en aplazamiento se acepta pues cualquier cosa que tenga la empresa. Desde luego, cuanto más sólida la garantía, mejor, pero desde luego no estamos exigiendo al bancario porque no tendríamos ningún aplazamiento. Y hemos visto que tenemos 1.400.000 aplazamientos solicitados, ¿vale? Los aplazamientos se adaptan más, de gran cuantía, se adaptan más al cash flow que genera la empresa. Lo que se ha pedido desde la dirección de la agencia y desde el departamento es ajustarnos a las necesidades de la empresa, pero eso supone también ir a la empresa, que no sean aplazamientos de decir, bueno, va, pues 2 años todos, no. Vamos a ajustarnos a la realidad de la empresa. Eso posiblemente supone visita a la empresa, obtención de información de la empresa, para conseguir ese traje a medida del aplazamiento a lo que pueda realizar la empresa. Y luego, bueno, pues hay mucha garantía, mucha exención de garantía, exención parcial de garantía. Es decir, quien no puede aportar una garantía por el 125% de la deuda, pues cabe, por supuesto, la obtención del aplazamiento con una dispensa parcial de garantía. Aporta lo que tiene y por el resto se lo concedemos con dispensa de garantía. En control, ¿qué estamos haciendo? En control, básicamente, Inspección ha mejorado claramente la selección de contribuyentes. Comprobamos a menos contribuyentes, pero los seleccionamos mejor, con lo cual lo que estamos consiguiendo es mejores resultados. En el sentido, fijaros que la deuda media en 2007 andaba en 116.000 euros y ahora supera, como os he dicho, en 2010 los 250.000. Eso es señal de que el tiro lo apuntamos mejor. ¿Dónde estamos dedicando los esfuerzos de inspección? Pues a sectores donde la percepción social es de alto fraude. También a estructuras societarias, sobre todo en grandes empresas, estructuras societarias abusivas. También en tramas de fraude. Se está haciendo un esfuerzo importante de dedicar gente, dedicar recursos a reventar las tramas, a descubrir y reventar las tramas de fraude y a llevarlas a fiscalizar, vamos, a llevarlas a judicializarlas. Y, por supuesto, estamos haciendo un esfuerzo, os lo he comentado antes cuando hablamos de prevención, un esfuerzo especial en el tema de paraísos fiscales. Estamos intentando dinamitar dentro de lo posible los paraísos fiscales, obtener información de paraísos fiscales. Para nosotros, siempre ha sido prioritario para la agencia, pero os diría que desde hace 2 años más. Estamos dedicando mucha gente a negociar acuerdos de intercambio de información, a hacer asistencias mutuas y a romper, en definitiva, ese agujero que son los paraísos fiscales. Y luego, en economía sumergida, pues ya sabéis que hubo un acuerdo de Consejo de Ministros que estableció que había que realizar actuaciones coordinadas con Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para aflorar economía sumergida. Lógicamente, lo estamos cumpliendo. En inspección surgió un tema adicional que dio bastante que hablar, que era el tema de la reinterpretación de los plazos, restrictiva, de los plazos de actuaciones inspectoras.
Recordar que hubo unas sentencias que abrían una vía hacían una lectura muy restrictiva del cómputo de plazos del artículo 150. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido adaptarnos, sin que haya jurisprudencia reiterada del Supremo, pero adaptarnos a esa línea porque sabemos que el futuro va por ahí y, por lo tanto, bueno, pues ser mucho más cautelosos y mucho más restrictivos en el cómputo de los plazos. Estamos revisando el control extensivo en gestión. Bueno, hay quien dice por ahí que el control de gestión está agotado. Hombre, yo creo que no está agotado. De hecho, si la eficacia media son 3.000 euros, es que el control de gestión es bueno. Pero yo creo que en gestión tenemos mucho que avanzar. En ese sentido de autocrítica y de búsqueda de la mejora permanente que tenemos que tener, tenemos que mejorar esos controles. Y lo que estamos estableciendo es aplicar las técnicas de selección, de inspección. Estamos como prueba piloto, hemos empezado en el mes de septiembre a aplicarlas a gestión tributaria. Las técnicas de selección de inspección a gestión tributaria. Y en cuanto al desplazamiento del fraude a recaudación, que decíamos que la crisis traía también un desplazamiento del fraude a recaudación. Pues ¿cómo hemos reaccionado ante eso? Pues en principio, bueno, sabéis que hemos reestructurado todas las dependencias de recaudación en base a tramos de deuda. Tenemos unas unidades que controlan deudas de 0 a 18.000, de 18.000 a 150.000, 150.000 a 1.500.000 y más de 1.500.000. Y el tratamiento es notablemente diferente. En el primer tramo, que tenemos el 91% de contribuyentes y un 11% de importe, ¿qué hacemos? Todo automatizado. ¿Vale? Para eso hemos llegado también a un acuerdo con bancos, con el tema de ITRAN, para aplicar el ITRAN sin límite. El ITRAN es la comunicación telemática de los embargos. Sabéis que teníamos hasta una cuantía determinada, teníamos el sistema de ITRAN y luego para cuantías superiores, cuando la deuda del contribuyente era superior, teníamos que ir al banco a embargar la cuenta personalmente con un agente tributario. Bueno, pues eso se ha llegado a un acuerdo con las entidades financieras y se hacía sin límite y, por tanto, lo que tenemos, por tanto, es para deuda de menor cuantía todo automatizado, para el segundo tramo de deuda entre 18 y 150.000 muy automatizado, pero con gestión muy personal de funcionarios, ¿vale? Y en el tramo 3 y tramo 4 lo que tenemos es gestión sumamente personalizada. Hemos creado unidades como una inspección, formadas generalmente pues por inspectores y técnicos que llevan expedientes, son responsables de expedientes para, bueno, pues para acercarse y seguir de manera más eficaz a la persecución de la deuda. Siempre con una política. Quien quiera cumplir se lo vamos a poner fácil, insisto. En ejecutiva, en cualquier momento se puede pedir aplazamiento si hay voluntad de pago. Si no, pues irán a todo lo que puedan, lógicamente, ¿vale? También hemos cambiado, hay una resolución del director, que le dicté yo como director de recaudación en delitos contra la hacienda pública, que recoge lo siguiente. Fijaros que cuando muchas veces, cuando en la estadística de la agencia sale que hemos denunciado el año pasado 900 delitos por importe de miles de millones, eso sale. ¿Cuánto cobramos de eso? Pues teníamos problemas. ¿Por qué? Pues porque la justicia funciona, bueno, pues con los recursos que tiene funciona como funciona, los procedimientos tardan muchísimo, se dilata mucho en el tiempo y seguramente cuando viene a resolver el juez el contribuyente no tiene un duro. Porque realmente no lo tiene o porque se ha desprendido de él por el camino. Bueno, lo que vamos a hacer es reaccionar ante eso. ¿Y cómo se reacciona? Pues antes de denunciar el delito, la instrucción establece una coordinación total entre inspección y recaudación, de manera tal que antes de denunciar el delito lo conoce recaudación. Recaudación hace un estudio financiero, un estudio económico y financiero y patrimonial de todo el entramado personal y societario de esa persona, familiar y del conjunto de sociedades. Y ese entramado, si en ese momento hay dinero, se le solicita al juez la adopción de medidas cautelares en el momento de presentar el delito, ¿vale? Y luego, aparte, se hace un seguimiento anual de ese expediente para detectar si en un momento, dentro de 3 años, el señor alza bienes, automáticamente denunciar el delito por alzamiento de bienes. Y si, por contra, el señor se vacunó y los alzó antes de que acudiese la inspección, denunciar conjuntamente los dos delitos, delito contra la hacienda pública y delito por alzamiento de bienes. ¿Vale? En definitiva, un poco lo de siempre, ser más eficaces, cumplir mejor cuál es el cometido constitucional que tenemos y procurar que se cumpla con la normativa tributaria. Alzamiento de bienes.
En alzamiento de bienes hemos dado un empujón fundamental. Hay mucho contribuyente que, lo decíamos, el desplazamiento del fraude de recaudación provoca que, bueno, que le da todo igual. Ha alzado bienes, se ha vacunado y deja de ingresar la retención, deja de ingresar todo y cuando, bueno, o presenta declaraciones o simplemente no las presenta, cuando llega a la inspección, liquida una deuda, no tiene nada. Bueno, pues los alzamientos de bienes en lo que llevamos de año se han multiplicado por 3 sobre los que hicimos el año pasado. Después de esa instrucción de alzamiento de bienes, se hace una persecución, se hace un seguimiento especial de ese alzamiento de bienes. Y por último, procesos concursales. Hemos dicho que el número de procesos concursales se nos ha incrementado de 1.100 a 14.000. Ahora tenemos 14.000 empresas en proceso concursal. Bien, evidentemente, en proceso concursal, efectivamente, hay mucha gente que tiene, hay mucha empresa que realmente tiene problema, pero también hay gente que aprovecha a río revuelto, pues se declaran en proceso concursal y, bueno, pues ya he puesto, me vacuno antes, saco los bienes del patrimonio y no pago a nadie, ni pago a los acreedores, ni pago a Hacienda, ni pago a quien puedo, engancho a quien puedo, ¿no? Bueno, pues estamos cambiando también el chip en el tema de procesos concursales. ¿Qué hacemos? Pues una posición mucho más activa. Con 14.000 y las unidades que tenemos y un tema tan específico como es el proceso concursal, pues la experiencia que nos demostraba que no llegábamos. Imaginar, la Comunidad Valenciana es aproximadamente el 10% del nivel nacional, ¿no? Luego, si hay 14.000 a nivel nacional, la Comunidad Valenciana hay un poco más de ese 10%, pero podemos tener alrededor de 1.700 concursos de acreedores en funcionamiento. Si tenemos una unidad con 4 personas vigilando procesos concursales, decidme qué nivel de vigilancia se puede tener con 4 personas ante esa burrada de procesos concursales con la complejidad que plantea el proceso concursal. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Pues multiplicar de facto la gente que tenemos por 3, en el sentido siguiente. Es decir, hemos dicho, bueno, pues aquí tenemos, como no podemos llegar a todo, vamos a ser selectivos. Vamos a coger 2/3 de proceso, en número, el 70% de los procesos concursales que suman menos de 120, que la deuda total es de menos, la deuda con Hacienda es de menos de 120.000 euros, y eso lo consideramos de seguimiento mínimo.